El conocimiento vivo nunca puede ser enlatado, nunca es embotellado, es como el agua que fluye del río. Proviene de la fuente y baja libre, cristalina, siempre fresca. Es incansable, es imparable, no tiene autor, solo tiene vehículo, solo tiene un lecho. Es alegre y está fuera del tiempo. Pues bien, queremos simplemente contribuir en clarificar la detección de lo que es vivir en modalidad que llamo ordinaria, centrados en el ego, llevados por la mente. La mente domina. Y pasar y poder establecerse en la modalidad que llamaremos extraordinaria. Porque tal es nuestra inmersión en la mente por nuestra civilización desde hace siglos, nuestra educación, nuestro entrenamiento, el adoctrinamiento, etcétera, que incluso gente, pues mire, hace poco ha muerto un poeta, es decir, gente con sensibilidad y también en centros donde se supone que va uno a aprender la ciencia de la conciencia, pues por ejemplo en un centro budista, también vemos como en el discurso las personas estamos o están, dependerá del grado también, atrapados en esa, por esa visión racional científica y cientifista incluso, estamos atrapados en una visión que se contrapone a veces incluso a lo que muestra o a lo que florece en la vida de un ser humano. Poniendo el ejemplo de este poeta que ha muerto, que había ejercitado capacidades sensibles y sin embargo había dado toda su fe a lo que llama el cerebro. Y he pensado cómo no me avisó de que mi cuerpo estaba enfermo, puesto que desgraciadamente ha muerto de cáncer. Y es que la respuesta es muy simple. Es que no es el cerebro que nos va a ayudar a detectar que estamos viviendo en una modalidad que nos enferma. Es la conciencia. Y lo que ocurre es que todo lo que nos rodea, la sociedad en general, no nos lo enseña, no nos lo dice y no nos ayuda a pasar a esa otra modalidad. Y para poder hacerlo, lo primero es darse cuenta, claramente cuenta. Después están los ambientes espirituales, que se supone que quieren pasar a esa otra modalidad, pero están muy a menudo bajo ese casco todavía de mentalidad materialista. Y cuidadito con lo que llamo los fuegos espirituales. Y todo esto es lo que queremos aclarar brevemente en este corte, teniendo en cuenta que, bueno, desde que en un estado de bebé, porque así reencontré esa experiencia en mi juventud, a través de, bueno, ni siquiera de la meditación para nada, sino de mi vida, que era una especie de meditación natural, porque no me inscribí a la modalidad, vamos a decir, estándar, y eso me ayudó a reencontrar lo que ya había conocido de bebé, y creo que por esa postura no podía ser más de 2 años, la expansión del yo soy, o tal vez es que a esa edad todavía no la hemos abandonado. En cualquier caso, después nos estrechamos y pasamos al yo soy esto o yo soy este, y etcétera, ¿no? Entonces nos identificamos con una conciencia corporal y solo la desidentificación con esta conciencia corporal nos devuelve a la conciencia pura, y es desde allí donde podemos detectar y dar remedio a la enfermedad, ya que sea a nivel individual o a nivel colectivo. El Reiki ni ninguna práctica espiritual sana a la modalidad ego. Eso es lo que hay que entender. Hay que operar un salto desde donde se escucha y se recibe la luz de manera a que uno reconoce que su realidad es la modalidad conciencia pura. Todos los canales de la sociedad nos ponen en modalidad egoísta
eh, todos, desde la cuna hasta la sepultura. Incluso los que propone como canales así para, ¿no?, para ser más bueno, alternativo, en fin, todos son como una especie de subcategoría. Muchas veces son sutiles, ¿no? Pero es solo aparente el modo no egoísta. Y son como, ¿no?, son como válvulas de escape reguladas de la olla a presión, para el ser real, en todo caso, establecida. Como seres humanos podemos, o como personas humanas, mejor dicho, podemos funcionar en modo ordinario, y ser irreprochables. Y la verdad, no hay nada que decir en contra, no nos confundamos. Pero, como lo han dicho todos los sabios en todo tiempo y lugar, que esta no es la finalidad de la vida humana, la finalidad. En última instancia, por lo menos, y que tarde o temprano hay que pasarse a un modo que llamo simplemente extraordinario. Y para esta modalidad a veces hay brotes. En algunas personas hay brotes totalmente espontáneos, dentro de esta olla a presión de la que hablábamos, para tirar hacia ello, ¿no? Porque es nuestra naturaleza, simplemente. Y lo que ocurre es que, bueno, pues hay que apresurarse, como decía William Blake, y también lo decía Santa Teresa, porque las almas están en peligro hasta que no toman realmente conciencia, pueden ser captadas, y hoy día brutalmente, ¿no?, por el poder, por el control psiquiátrico concretamente. Esta modalidad extraordinaria, la mente no puede ni imaginar lo que es realmente, ni sentirlo, en verdad. Y solo lo prejuzga, lo juzga en sí mismo o en otros, y se dedica simplemente a planear la vida, a hacer por proteger y beneficiar a la persona, y en eso está en consonancia con los sistemas, digámoslo así, pero no con el orden real, y le hace confiar, ¿no?, en lo sólido, ¿no? Es esto el materialismo, es esto el ego. Confiar como en lo aparentemente serio, sólido, las garantías mundanales, etcétera. Y para salirse de esto solo y conocer realmente lo que es este estado extraordinario del que realmente no se puede bien hablar, sino que hay que vivirlo directamente, pues es menester el salto de fe, el salto de la fe. Ahí es donde realmente entra en juego la fe. Y seguir, lo que nos conduce a ello, es seguir la voz del corazón. Esto es para mí lo que llamo aquietarse. Cuando eliges lo que te hizo de forma natural rechazar, la voz del corazón, aunque no fuese muy clara, entonces la oirás más claramente. E incluso te llega a absorber completamente, sobre todo cuando por esta elección precisamente quedaste solo, desnudo, desollado, podríamos incluso decir, y enteramente y voluntariamente vulnerable. No olvidemos que el camino de la metadualidad no es solamente por desapego y yendo como hacia atrás, ¿no?, como detrás de emociones, sensaciones, pensamientos, pasando por el testigo, yendo más atrás todavía de esto. Se puede perfectamente ir al revés, metiéndose a fondo en la sensación, en el dolor, por ejemplo, en la emoción, y también en el conocimiento, a través de un ejercicio intelectual, trascender todo esto siempre que hay el corazón que lo esté moviendo por detrás. Eso es lo importante. No sé por qué se dice la no dualidad. Es dualista decir la no dualidad. Preferimos decir metadualidad o metafísica.
la importancia de llamarse honesto. Nadie me recomendó la vía. Me aplastó de un mazazo. No flirteé con la espiritualidad ni fui buscadora. Fui la mujerzuela del azar y la perdición de todo destino. Las células todas de mi organismo no lograban sostener un yo. Nombre, profesión, ni mi corazón latir la mentira del tiempo. Tuvo que detenerse y, mineralizada, aparecerse el milagro de un nuevo nacimiento. Yo soy padre y madre neonatos de la nada suprema. Los salones mundanales conducen con sedas al monte de la calavera, a menos de despejar la humareda del opio con el soplo del gran artista, tal un pus despertando la vista desde el sofá interior. Pero no hay nada más perverso que los salones de la espiritualidad. Los egos crujen como osamenta sobre las piras del sacrificio de la falsa humildad a los dioses de la abstracción, sin chispa de gracia ni ornamentación, en pecado inmortal. Pero ¿quién dijo a esta generación insípida que la belleza se canta solo de forma ñoña, que la paz reconforta a la persona y no conoce sinsabores, que el silencio es insonoro y que no se vive entre truenos y tambores? ¿Quién olvidó la faz terrible de la Virgen Negra, de la roja lengua de una Kali o un Mahakala, de aspecto y ambiente infernales, y esas palabras amorales y actos inmorales de la Biblia? ¿O las proporciones cósmicamente vertiginosas de Shiva Rudra y las palabras duras de los santos más venerados? Saque la espada de la verdad, el combatiente de la luz veraz, la punta amenazante del bisturí sanador, el que no temió enfermedad. Saquen la lengua y vomiten si hace falta, antes que acartonar mueca de imaginado nirvana. Cierto es que la vía hermética es extremadamente rara hoy día. Los motivos son identificables, pues requiere sin duda un alto grado de atención, que si es poseído por la persona o entrenado por la educación es normalmente captado para la intelectualidad árida y externalizada. 2. Un alto grado de locura de amor, que sobreviva a los campos de concentración, pues, de la normalización y control psiquiátrico. 3. Una excepcionalidad de condiciones, por los tiempos que corren, de invasión y armamento tecnológico, de captación mundanal y astucia mental, que permitan una estancia prolongada en la cueva hermética. Y así el estado de purificación sutil adecuado. Aunque Dios mismo parece ocuparse de crear esas burbujas de atemporalidad, produciéndote, por ejemplo, náuseas, el uso de un ordenador. Y finalmente intuirse lo divino, ese acceso a las alas de la imaginación si no ha sido condenado. A falta de instrucción, es decir, formación clásica de nuestra tradición, mitos, poesía o religiosa, pues los dioses han muerto para el occidental desde hace siglos. Este recorrido es al de la mayoría de espirituales en la modernidad actual, lo que una formación clásica sería en pintura a un artista digital espontáneo, por ejemplo. Pero os aseguro que la luz del Rey hace milagros. Es el milagro. ¿Qué puedes saber y sanar mejor que la luz de vida misma? ¿Cuál es el instrumento en este quirófano metafísico? Un hombre Dios, un puente, un enviado, Mesías, un mensajero, Ángelus, Hermes Cristo, el mensajero de Dios, Zeus, el Hijo de Dios. ¿Cuál es su método, sino la obediencia pura a la voluntad suprema? Esto es la quietud. Y es tan directo vivirla entregándose a las manos Reiki. Querer hacerse valer o respetar, defender un territorio de polvo, saber o posición es solo chusma personal. Y sobre todo creer que el otro te está tomando el poder, y es el colmo esencial. Esto es no conocer
el poder real y naufragar en un arca de tierra. Cierto es que me engañé cuando te quise defender a ti, el intocable, como Pedro con el sable antes de la aurora negra. Venid a mí todos los que... y váyanse voluntariamente los que atesoren aún pertenencias. Esto dice la luz del Reiki, que deslumbra de entrañas a cabeza. En religión todo el mundo conoce la palabra conversión, ¿no? Cuando uno se ha convertido a la fe. Pero en realidad es así para todo. Lo que pasa es que en vez de la palabra conversión podemos usar la palabra inversión. Es decir, cuando uno es movido o está funcionando en la vida por la fe o en un estado invertido que está funcionando con la mente mental. Es decir, que cuando hablamos de un estado de tiranía de la mente, es que la persona, la vida de la persona es conducida por sus pensamientos y emociones, básicamente. Está fuera, en este caso, del funcionamiento natural de la mente, que es contemplativo. Contemplativo quiere decir que se deja, que fluye con su conexión a algo que está más allá de la mente, que es conciencia. También podríamos decir vida, y cuando lo escribo con V mayúscula, es decir, no la vida esta que se imagina el pequeño yo, que se traza el pequeño yo, en la que se crea autor y hace sus estrategias y incide en sus gustos o disgustos, etc. Sino algo que está detrás, sin lo cual este pequeño yo, aunque sea ilusorio, pero pongamos que no sabemos que es ilusorio, sin lo cual ni siquiera podría estar viviendo, podría estar pensando, ni podría estar haciendo absolutamente nada. Así que un estado de inversión en el sentido negativo es un estado de ingratitud y de arrogancia completas respecto a lo que es la fuente de vida o el dador de la vida que permite todo eso que se está creyendo el pequeño yo, que hace, que es, que dice, etc., o simplemente viviendo, pues es una ingratitud y una arrogancia, se entiende por sí solo, muy, muy grandes. Y eso es lo que estamos viviendo, pero a nivel de civilización, colectivamente. Después, cuidado con el satanizar la mente, es decir, para aquellos que quieren remontarse a la conciencia y piensan que la mente es solo algo negativo y que solo se está fluyendo con la conciencia cuando uno no piensa, cuando está en pensamiento cero, casi como si la mente no tuviese que funcionar. Y la diferencia está únicamente en que se le dé el mando a la mente o en que simplemente se use como instrumento maravilloso. El intelecto, entonces yo hablo de intelecto puro, no de ejercicio intelectual, sino de intelecto puro, es decir, cuando la mente es iluminada y sirve al espíritu, su desarrollo y sus capacidades y sus productos son sublimes y no hay nada que rechazar ahí. El pensamiento, cuando es puro, es la dignificación de la humanidad. Entonces esto es importante porque hay personas que creen que van a remontarse, ¿no?, a un estado, o que buscan un estado de paz y de salud, entonces un estado más espiritual forzosamente, y que lo van a encontrar anulando su mente o con unas condiciones perfectas, pero que son absolutamente irreales. La flor nace del estercolero. El tesoro y la luz salen de la oscuridad. Esto funciona así, como en el yin yang, no apartando y segregando y separando, como con esto no, así no, sin este, etcétera, como hace precisamente nuestra mente. Todo esto parece un discurso, ¿verdad? Y se sigue deslizando a quien no ha abierto el oído místico, como puede sonar incluso repetitivo y hueco,
pero hay que darse cuenta hasta qué punto uno pasa por encima de esta evidencia, cómo la mente precisamente o el ego no se detienen en detalle, en muy despacito, en observar cómo efectivamente se le ha dado el mando a la mente y se ha funcionado según ideas recibidas, según planes mentales, etcétera, etcétera, en lugar de, yo digo, haberlo cuestionado todo, tanto, tan esencialmente, que uno nos haya movido sin fluir, que uno nos haya, uno no haya aceptado cualquier traición a la vida. Hoy día que tantas personas están preocupadas o ocupadas en sus dietas y por sus cuerpos, se olvida muchísimo de incidir en lo que es la verdadera dieta. Y ya sin hablar de una dieta puramente espiritual, hay una dieta, yo diría, más arriba, antes, ¿no?, que la de la que se trata de manera simplemente material, química, física, ¿no?, la que se entiende solo corporalmente. Y es esa dieta moral. Es mucho más importante darse cuenta con qué ha tragado la persona en su vida, ya sea de falsedades recibidas por la tradición de los padres, por la educación, por la mentira de la sociedad, sus órdenes artificiales, cuánto se ha llegado a tragar como mentira y como veneno, o cuánto uno lo hace por miedo a la soledad, por instintos de supervivencia del ego, de seguridad, etcétera, cuánto se ha tragado como veneno. Esa es la dieta la que uno se tiene que verdaderamente ocupar si lo que desea es vivir en armonía con el orden, es decir, sin dañarse a sí mismo ni dañar nada más. La desgracia es que la humanidad entera está como civilización embarcada en esta inversión, y esto supone que se da por hecho, se da el crédito, el fundamento y la autoridad a lo que está fundamentado y dirigido por la mente. Esto es muy claro en el campo del conocimiento. Se automáticamente, de manera inconsciente, consciente, poco importa, el que conoce, llamado experto hoy día, que en realidad es la figura invertida del sabio, el sabio que tiene un conocimiento de otro orden, de un orden real, pues es llamado experto, y son personas que tienen un conocimiento de orden intelectual adquirido. Entonces, por ejemplo, tomemos el ejemplo de una rama de la ciencia, la medicina, automáticamente nadie, y eso es muy importante, no se pone en cuestión. El médico es alguien que tiene estudios de medicina y su conocimiento en realidad es de orden intelectual, plus la experiencia práctica, ¿no?, del ejercicio de su trabajo durante su vida. Y nadie, si dices, si planteas la cuestión, resulta como una evidencia, ¿no?, el que se les dé esa autoridad para hablar de medicina a alguien que ha estudiado medicina y que se considera, y que la sociedad entera considera médico, ¿no?, para hablar de salud, para hablar de enfermedad, para hablar de medicación, de medicamentos, quiero decir, para hablar de la sanación. Esa es la autoridad. Y cuestionar esto supone una revolución que es de orden espiritual, en realidad, una revolución completa. Pero de esto estamos hablando, de que respecto a un estado de inversión, para salirse de este círculo vicioso en el que se da crédito solamente o autoridad a, cuestionémoslo, tal vez una figura incompleta o una figura usurpadora de lo que es el verdadero conocedor, por ejemplo, esto supone un salto
un salto fuera de esta rueda del error, es un salto de conciencia. Es esta la inversión de la que estamos hablando. En realidad, esa positivación de un negativo exige un salto fuera de un círculo vicioso en el que se pone por fundamento o por real lo más irreal. Se pone por sustancial, en realidad, si se mira de cerca, lo que está hueco, etc. Bien, pues ¿cómo opera uno ese salto del que hablábamos? Que lleva bien su nombre, salto de conciencia. ¿Cómo uno salta a esa conciencia más allá de la mente? Pues por la fe. Lo que realmente es la fe, que no es cuando la gente se cree que hablábamos de conversión, ¿no? Que alguien se ha convertido a la fe cristiana, es como, bueno, que tiene una creencia, lo toma por una simple creencia, no lo sabe tal vez, pero ha decidido o se inclina a creer tal cosa, pero eso no es la fe. La fe es verdaderamente una confianza plena, pura, en dejarse ser o ser movido por algo que está más allá de nuestro funcionamiento mental, precisamente. Esta es la fe. Entonces uno puede abrirse a ella por sí mismo o confiar plenamente, y ahí es la resonancia con la palabra de verdad, que encarne algún guía, algún gurú o maestro en algo y que diga verdad, confiar plenamente en el otro y ser, esa es la transmisión, ¿no? Y a través de esta confianza plena en el otro, que refleja en realidad su propia conciencia, operar ese salto. Quienes han comprendido verdaderamente qué es la enfermedad o la salud y qué es o cuál es la medicina real, y digo bien real, que tiene que ver con la realidad del ser humano y del cosmos entero, no necesita empezar del revés. Antes bien, lo que cuenta en la verdad, lo que es la verdad de sus palabras, será su experiencia directa de la verdad. Ninguna verdad empírica científica, sino la experiencia directa en el cuerpo real, es decir, en todas las dimensiones del ser humano, concretamente de tal persona. Eso es muy difícil de que la mente humana actualmente no lo rechace, no lo desprecie automáticamente, muchas veces inconscientemente, porque estamos educados ya en esta perversión, se podría decir así. Otros lo han pensado y pueden seguir despreciándolo o dando crédito a una realidad que llaman más científica. Pero quienes por la fe han sido testigos de la verdad no pueden hablar así, y lo que fundamenta sus palabras no es ninguna cátedra de estudios, sino una experiencia real, y no diría tampoco subjetiva, que es lo opuesto al objetivismo científico, sino, digo, precisamente una experiencia real, captada directamente por un aparato de percepción más sutil que el de los sentidos corporales, controlados y procesados por el cerebro, digámoslo así, como es en la visión científica. Todo esto para decir que muchas veces lo que cuento directamente es despreciado o no interesa porque suena a algo que pueda estar contando una experiencia subjetiva, una experiencia totalmente subjetiva de una persona, sino incluso un delirio egoico, porque cuando no hay, como se ha perdido la tradición y cuando no se entiende que estas palabras son en función de ello, se puede pensar que se explican estas cosas o se habla de estas cosas para una gloria personal, a lo cual está muy acostumbrado el hombre moderno,
y no para la gloria de algo trascendente. Pondré un ejemplo muy simple que me viene ahora mismo en mente para hablar de este hábito, de que las cosas estén egocentradas. Entonces es lógico que se proyecte esa misma idea. Pues por ejemplo, en las artes, por ejemplo, si tomamos el mundo del cine o el de los actores, quienes son verdaderamente famosos son los actores, ¿no? Se convierten incluso en divas, ¿no? Los actores famosos son idolatrados. Es decir, que muchas veces ya no son simples intérpretes, ¿no?, de una obra en la que el autor sería la figura tal vez más importante, o simplemente, ¿no?, unos intérpretes anónimos que sirven para interpretar esa obra, sino que acaban convirtiéndose realmente en personas famosas, y el interés va mucho más en ver a esas personas y ver su performance que lo que es propiamente su papel dentro de una obra. Y todo es un poco así. Poniendo un ejemplo concreto, para lo que estamos hablando en este caso, interesa muchísimo más un tratado con datos científicos, objetivos, o datos en general y estadísticas, o datos históricos, en fin, cosas, ¿no? Hablar sobre algún tema de una manera objetiva y no personal, no aparentemente personal. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Hablamos de una realidad o de una ciencia humana en base a un testimonio que llamo de luz, a una experiencia de lo real. No nos interesa tanto enmarcarlo en un asunto estupendo sobre el cual podemos escribir tesis completas, poniendo en relación datos interesantísimos, pero que son de otro orden y que van a nutrir la mente. Podemos dar una imagen posible, visual, de esta inversión cuando por interiorización accedí a lo que Platón llamaría el alma espiritual, digamos, a ese nivel causal, en donde podemos ver, porque la palabra es una visión, en símbolos, la expresión, en símbolos universales, la expresión de la ciencia sagrada, en ese espacio, por decirlo de alguna manera, es difícil hablarlo con palabras. En una ocasión en la que se me presentó, por así decirlo, un plano divino, concretamente un atributo que es exactamente el que se representa, esa maza en manos de Vishnu, esa maza dorada en manos de Hanuman o de Vishnu, por ejemplo. Vi ese símbolo que se iluminó en lo que pienso que llamaba la luz astral Eliphas Levi o Madame Blavatsky, después de la visión de un cambio de plano, exactamente como en esas animaciones 3D a las que estamos acostumbrados visualmente por la tecnología. Ese cambio de plano, ese vuelco, ¿no?, a 180 grados. Fue tras esa visión de ese vuelco de plano total en que se me apareció en dorado la mano sosteniendo la maza. Es muy importante comprender que en este estado de inversión, ese estado de mente, funcionamos en el dualismo de deseo, de amor-odio, como dijo Empédocles, de deseo y de aversión, es decir, poniendo condiciones a una felicidad, una idea de la felicidad que tenemos, que es mental. Esto es muy visible hoy día con las nuevas generaciones.
Entonces debería ser así, esto lo quito, este me molesta, en función de yo, en función de, claro, de mi egocentrismo, ¿no? Y eso es una condena a la infelicidad y al daño a uno mismo y a su entorno. Entonces, frente a lo desagradable, porque está ahí, tanto lo agradable como lo desagradable, ahí es donde se tiene uno que, no me gusta mucho la palabra aceptar, que circula mucho y está muy mal entendida, porque parece un movimiento más del yo, ¿no? Qué bueno soy, o mira en qué paz estoy ahora mismo, qué tal. No, es fuera de la voluntad personal, es dejando ser lo que es, dejar ser lo que es, precisamente si hay cólera, que sea cólera, ¿no? Porque después en una idea muy zen de estar, ¿no? De estar en calma o de estar más allá de esto y de lo otro, se entra de una manera también muy mental en la falsa positividad, en la falsa calma, en la falsa paz, en el falso amor, por así decirlo. Entonces, no, todo es acogido y todas las expresiones no deben ser tachadas de como de malignas o de negativas. Por ejemplo, el enfado, por ejemplo, porque cuando es puro no hay ningún daño a ello. ¿Y cómo se queda uno en esa pureza de una emoción aparentemente negativa? Pues ahí es donde está la verdadera aceptación, que es el no intervenir, la no intervención del ego y de sus ideas mentales. Entonces uno no busca a querer repetir algo agradable, no busca querer apartar algo negativo. Y es este movimiento de ir a la fuente, lo que se dice ir a la fuente, es que en vez de proyectarse hacia afuera, hacia un futuro, inevitablemente hacia un pasado que nos dolió, que no quiero repetir y eso no lo permitiré, o cómo voy a poner las cosas, ¿no? Arreglar las cosas para que mi futuro tenga las condiciones adecuadas para esto o para lo otro, para no enfadarme o para ser feliz o para etcétera, y todo eso no existe y está metido en el tiempo, está metido en la mente. Y esto es ir a la fuente, es invertir este flujo, es no intervenir en este sentido mental y simplemente dejar ser y ver. Ahí es donde está la visión. Ver, finalmente en el seno de qué está apareciendo todo este juego. Hablábamos de aceptar, o mejor, como me gusta decir, dejar ser. Que no haga intervencionismo la mente. La mente que cuando se entroniza es arrogancia por sí misma y demencia, y llega la demencia. Cuando vamos a la India nos da el sabor, además de cómo era antes, todavía en España, cuando era pequeña por lo menos, hace más de 40 años, en comparación, como iba de Francia a España, tenía la comparación con un país más más civilizado, voy a ponerlo entre comillas, y encuentra uno de nuevo en la India es directo, ese orden natural, ese orden que para el occidental moderno puede parecer, o mental diría, más caótico, pero es el caos de la armonía real, es decir, todo se mueve, es muy visible cómo todo se mueve en la calle de una manera natural y sobre todo en lo que todas las diferentes expresiones vitales están integradas y que no está allí el horror de la mente juzgándolo, estableciendo un orden falso y sus categorías, sus etiquetas, sus clasificaciones, sus discriminaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos al tonto del pueblo, vemos al mudo, vemos al agitado, vemos al empresario, vemos al contemplativo, justo al borde de la carretera, motos, coches, así, asá. Nadie está sintiendo el otro de una manera arrogantemente diferente. Es automáticamente, es naturalmente, quiero decir, aceptado. No, se nota que no pasa por la cabeza ese
como lo vivimos en Occidente, en tal grado de separación del yo, de otro yo, que inevitablemente se entra en conflicto, se entra en competición, se entra en yo soy superior, yo soy inferior, en comparativa, en clasificación, en tú eres el loco, yo no lo soy, entonces lo eres tú para que no lo sea yo, etcétera, y en apartar al diferente, en etiquetarlo, en incluso encerrarlo en lugares expresos para eso, ¿no? Ese es el horror de la mente y su intervencionismo. Todo pasa por la mente, que sustituye al orden verdadero su orden limitado y artificial, con los daños consecuentes. Todo pasa por la mente, incluso el saludo a otra persona. Eso se ve muy claramente cuando se saludan dos africanos por la calle, cómo se ve como en ese saludo está pasando por algo directo, por el corazón, no pasa por el filtro de la mente. Eso es muy visible y esta es toda nuestra enfermedad. Sustituir a la vida un artificio. Autolimitarse y autoencerrarse hasta la enfermedad, hasta la muerte en vida, matándolo todo, generando muerte, administrando muerte.